Bienvenidos hermanos a la sección de Busquemos Perlas Escondidas. Estudiaremos la semana del 28 al 3 de septiembre de 2023. En esta semana, analizaremos los capítulos 12 al 13 del libro de Nehemías. Veamos entonces qué perlas hemos podido extraer. Empecemos. Para empezar, leamos por favor, Nehemías capítulo 13 versículo 10. También me enteré de que los levitas no habían estado recibiendo la parte que les correspondía. Por eso los levitas y los cantores que servían allí se habían tenido que ir, cada uno a su propio campo. Si los cantores eran levitas, ¿por qué la Biblia los menciona de forma separada? La pregunta sobre por qué la Biblia menciona a los cantores de forma separados a pesar de que eran levitas nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que se le daba al canto en el contexto del servicio en el templo y cómo esto puede aplicarse a nuestra vida como testigos de Jehová. En primer lugar, es esencial comprender que el canto en el templo tenía una relevancia significativa en la adoración a Jehová. Los cantores eran un grupo especial de levitas, y su labor no era simplemente entretener, sino más bien elevar la adoración y la alabanza a Dios a través de la música y el canto. Esto se refleja en el hecho de que se les dejó libres de deberes, comunes a otros levitas para que pudieran dedicarse por completo a su servicio de canto. La Biblia hace referencia a los cantores de forma separados porque, aunque eran levitas, desempeñaban una función distintiva y esencial en el servicio del templo. Su dedicación a la música y al canto los destacaba como un grupo especializado dentro de los levitas. Además, esto destaca la importancia de la música y el canto como parte integral de la adoración a Jehová. Su labor no era menos valiosa que la de los levitas que realizaban otras tareas en el templo, sino que complementaba y enriquecía la experiencia de adoración. En la actualidad, como testigos de Jehová, también podemos aprender lecciones valiosas de esto. Aunque todos somos llamados a ser ministros y adoradores de Jehová, cada uno de nosotros tiene dones y habilidades distintas que podemos utilizar en el servicio divino. Algunos pueden tener talento para la predicación, otros para la enseñanza, y algunos pueden tener habilidades musicales para el canto y la música. La Biblia nos enseña que todas estas habilidades son valiosas y necesarias en la congregación. Así como los cantores eran dispensados de otras responsabilidades para centrarse en su servicio de canto, nosotros también debemos reconocer y apreciar los talentos y habilidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Debemos animarnos mutuamente a utilizar nuestras habilidades para enriquecer la adoración a Jehová y fortalecer la congregación. Cada uno de nosotros puede contribuir de manera única a la hora de predicar el reino y hacer discípulos. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Nehemías capítulo 12 versículo 2. Amarías, Maluk, Atus. Lección y enseñanza, aunque estos nombres pueden parecer simplemente una lista, representan el servicio dedicado de aquellos que estaban dispuestos a participar en la reconstrucción de la ciudad y el templo. Como testigos de Jehová debemos enfatizar la importancia del servicio en la adoración verdadera y la colaboración en la obra del reino de Dios. Nehemías capítulo 13 versículo 1. Ese día se le leyó al pueblo el libro de Moisés. Y vieron que decía que nunca se debía admitir ni a los amonitas ni a los moabitas en la congregación del Dios verdadero. Explicación. En este versículo, se hace referencia a un pasaje de la ley de Moisés que prohibía la entrada de amonitas y moabitas en la congregación de Dios. Lección y enseñanza. La lectura y el estudio de las Escrituras son fundamentales para mantener la pureza en la adoración. Es importante que valoremos el conocimiento y la aplicación de las Escrituras en nuestra adoración y en la toma de decisiones basadas en la Biblia. Nehemías capítulo 13 versículo 2. Ya que ellos no habían recibido a los israelitas con pan y agua. Al contrario, le habían pagado a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió aquella maldición en una bendición. Explicación. Se explica la razón detrás de la prohibición de la entrada de amonitas y moabitas en la congregación de Dios, basada en su comportamiento negativo en el pasado.
Lección y enseñanza. La historia bíblica se utiliza como base para determinar quién puede ser parte de la congregación y quién no. Como testigos de Jehová debemos enfatizar la importancia de aprender de la historia y de aplicar sus lecciones en nuestra oración y nuestra vida cotidiana. Nehemías capítulo 13 versículo 3. Así que, en cuanto el pueblo oyó la ley, empezó a separar de Israel a todos los de origen extranjero. Explicación. El pueblo de Israel toma medidas para cumplir con la ley y separa a aquellos de sangre extranjera de la congregación. Lección y enseñanza. La obediencia a la ley de Jehová requiere tomar medidas para mantener la pureza en la adoración a nuestro Creador y a la congregación. Nehemías capítulo 13 versículo 4. Antes de eso, el sacerdote que estaba a cargo de los cuartos de almacén de la casa de nuestro Dios era Eliasib, que era pariente de Tobías. Lección y enseñanza. Nehemías menciona que el sacerdote Eliasib había hecho alianza con Tobías, un enemigo de Israel. Esto muestra cómo las malas amistades o personas que no aman a Jehová pueden involucrarse con personas que sí lo hacen. La lección aquí es la necesidad de mantener amistades con hermanos íntegros y vigilantes. Nehemías capítulo 13 versículo 5. Eliasib le había facilitado a Tobías un cuarto grande de almacén. Allí se guardaba antes la ofrenda de grano, el olíbano, los utensilios y la 10ª parte de los cereales, del vino nuevo y del aceite que les correspondía a los levitas, a los cantores y a los porteros. Allí también se guardaba la contribución para los sacerdotes. Lección y enseñanza. Eliasib había permitido que Tobías usara un cuarto que originalmente estaba destinado para ofrendas y provisiones para los levitas, cantores, porteros y sacerdotes. Esta acción ilustra cómo la corrupción y la desviación pueden infiltrarse en la adoración y la administración de recursos dedicados al pueblo de Jehová. Por allí es importante ser vigilantes y no permitir que estos sucesos ocurran. Nehemías capítulo 13 versículo 6. Durante todo ese tiempo yo no estuve en Jerusalén, porque en el año 32 del rey Artajerjes de Babilonia yo había vuelto a donde estaba el rey. Sin embargo, algún tiempo después le pedí permiso para ausentarme. Lección y enseñanza. Nehemías, al regresar a Jerusalén, se dio cuenta del mal que Eliasib había permitido en la casa de Dios al dar espacio a Tobías. Esta situación muestra cómo la falta de supervisión y la corrupción pueden infiltrarse en la adoración si no se presta constante atención.